Buenas tardes. Hoy vamos a ver en el libro de Jueces, el capítulo 7. Venimos estudiando este libro, entonces no es muy largo, no son muchos versículos, son 25, pero voy a intentar ir viendo por fracciones según lo que nos va relatando este libro para no leerlo doble de ahorita del 1 al 25 y luego ir leyendo porciones. Pero bueno, vamos a iniciar. Damos gracias a Dios por su palabra, porque toda ella es sabiduría y dice la propia Biblia que es más dulce que la miel, los decretos, los mandamientos y los juicios de Dios son buenos para nosotros. Entonces, bueno, les pido que abran sus Biblias. Es muy bueno siempre tener, ya que vamos a escuchar una enseñanza, tener nuestra Biblia junto. Es Jueces capítulo 7, vamos a leer versos 1 al 3. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que se está hablando de 32,000 personas que eran el ejército de Gedeón, porque iban a enfrentarse con los madianitas. Pero el Señor le dijo a Gedeón que eran muchos, que eran demasiadas tropas. Y si el Señor les daba la victoria con un ejército tan grande, ellos se iban a atribuir el éxito de la batalla. Entonces el Señor le dijo que pregonara esas palabras, ¿verdad? Que les dijeran que los que temieran y se estremecieran, dice, madrugue y devuélvase. Entonces, eh, es algo muy significativo que la palabra Arod, su significado es temblador, temblador. Entonces, cuando se pregonó este dicho del Señor delante de todo el pueblo, imagínense, nada más con decir, los que tengan miedo, regrésense. 22,000 de esa gente dijeron, me voy de aquí. ¿Y qué sucedió? Que quedó menos de la tercera parte de todo el pueblo que estaba con él. Podríamos pensar, pues, que los 10,000 que quedaron tenían algún sentido de responsabilidad porque sabían que tenían que enfrentar a los madianitas. Entonces, estos 10,000 que se quedaron, podríamos decir, no, pues ellos dijeron, bueno, pues mejor vamos a quedarnos, si nos vamos todos, ¿qué va a pasar, no? Entonces, podríamos pensar, repito, que tenían algún sentido de responsabilidad, de proteger al pueblo, además también hacia Dios, y dijeron, bueno, aquí nos quedamos. Pero ¿qué sucedió después de eso? Que el Señor, eh, en los siguientes versículos, si leemos el verso 4, dice, y dijo Jehová a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, ¿qué dice este verso 4? Dice, allí te los probaré, allí te los probaré. Sabemos nosotros que estamos siendo probados actualmente en este tiempo, en este año, en estos meses.
toda la gente de toda la tierra estamos siendo probados, estamos padeciendo muchas cosas y la gente que somos de Dios estamos conscientes de ello, ¿verdad? Pues de que estamos en una prueba. Y seguramente los de afuera, los que no conocen de Dios, pues simplemente escuchando noticias, que entre paréntesis yo pienso que no es muy saludable estar escuchando diario y a toda hora noticias de esta enfermedad que está cabalgando por todo el mundo, pues eso deprime a uno como persona. Entonces debemos también tener presente y debemos pensar cómo estoy reaccionando yo ante esta prueba. Dijimos que la palabra arod significa temblador. ¿Qué soy yo? Me dedico a estar temblando, estar escuchando noticia tras noticia y todo el día estar llenándome de temor. Estoy siendo como todo ese pueblo, ¿no? Junto a las aguas de Arod, que dice que se fueron 22,000. Yo creo que pudiéramos pensar que en este tiempo la grandísima mayoría de gente de verdad no asoman la nariz de su casa, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, claro, ser obedientes, estar conscientes de todo, pero saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Y Dios es el que elige quién se queda aquí, quiénes nos quedamos aquí todavía un tiempo y quién ya tiene que partir. Entonces, yo creo que esta, pues la ilustración de que nos da aquí Jueces 7 es que nosotros veamos cómo reaccionamos, ¿verdad? Vamos a leer también el verso 5 y 6. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas. Y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber aguas. Entonces se dan cuenta, de esas 10,000 personas, 9,700 personas doblaron las rodillas y se agacharon. Obviamente se tuvieron que agachar, ya con las rodillas dobladas, pues se agacharon y bebieron el agua directamente así de donde se habían inclinado a tomar agua. Y solamente 300 personas tomaron el agua con su mano, dice aquí la Biblia, y dice que lamieron. Pues es una forma muy extraña, podríamos pensar, de tomar el agua de esa manera, porque con una mano que hacemos como una cucharita, ¿qué tanta agua podemos tomar? Poca, se podría decir, y estar agachándonos y agachándonos y agachándonos. Pero yo también en esto puedo pensar en otra cosa, en estas circunstancias. Estamos obedeciendo a las autoridades en todos los protocolos de seguridad y de todo, pero hay libertad en nuestro corazón. Veamos las caras de las gentes, ya ni siquiera nos podemos ver, ahora sí que no nos podemos ver las caras porque todo el mundo trae cubierta la cara y solamente los ojos. Ya no podemos ver las expresiones de los rostros de la gente y la más grande mayoría de gente, cuando vamos al banco o vamos al súper, o sea, las salidas indispensables, yo veo miedo en los rostros de la gente, yo veo miedo y así como de que no te me acerques, todo el mundo parece que desconfía de todo el mundo desconfía de todo el mundo. Entonces, también en eso pensemos,
¿por qué voy a desconfiar de todo el mundo? Yo creo que sería bueno que nos informemos, que pensemos cómo estamos llevando nuestra vida ya desde hace, pues vamos ya para 6 meses, ¿no? ¿Vamos a vivir así el resto de nuestra vida? Con temor. Y el otro día con mi familia platicando les decía yo, es que todo el mundo está de rodillas ante esto. Y cuando tú estás de rodillas, cuando yo estoy de rodillas, cuando nos inclinamos ante Dios, estamos a su voluntad, ¿verdad? Estamos a lo que Él nos diga. Estamos dispuestos a obedecer. Y ahorita yo puedo ver al mundo de rodillas de verdad. Y cuando estamos así, nuestra vista es reducida, no vemos más allá de nuestra nariz. Y bueno, pensemos esto. No nos deberíamos doblegar delante de nadie. No estoy llamando a la insurrección ni a nada, no. Pero pongamos atención también adentro en nuestro espíritu, cómo estamos. ¿Qué estamos dispuestos a transigir? Nuestras libertades ya han sido reducidas a una mínima expresión. Ya ni el aire que respiramos lo podemos respirar libremente. Entonces pensemos en todo esto. Esta prueba de Dios que le pidió a Gedeón que se hiciera sirvió para separar a todos aquellos que irían a la batalla con Gedeón. Y en el verso 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Con esto entendemos que ellos estaban arriba, ¿verdad? En un monte o cerro, pero estaban arriba. Y de ahí podían ver el campamento de los madianitas. Entonces, el llamado que Dios hace, en este caso, fue a todo el pueblo, a toda la gente, igual que a nosotros, como hombres y mujeres aquí en este tiempo, en esta tierra, a todo el mundo se le predica el evangelio, a todos aquellos que nos permiten hablarle, pero la grande mayoría nos ignoran o se pasan de largo o no quieren, inclusive de plano hay gente que te dice, no, por favor, ¿sabes qué? Que me caes bien, podemos platicar de lo que quieras, pero de religión, porque la gente eso cree que es Dios, pero de la religión de eso no me hables, porque si no, pues hasta allí, llegamos. Entonces, bueno, igualmente, así como Dios extiende su misericordia y su palabra para salvación, también es un llamado al arrepentimiento de todo aquello malo que nosotros hemos hecho y a la fe. Nos podemos arrepentir si Dios nos da el don del arrepentimiento, pero también tenemos que tener fe. Tenemos que entender que no todo el tiempo Dios nos va a dar la oportunidad, porque aún sabemos que eso es de acuerdo a lo que Dios nos quiera conceder el arrepentimiento. No es de todos, la verdad. Entonces, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Mateo 22. Vamos a leer del verso 1, por favor, en adelante. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo,
decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces en este relato vemos que Dios llama, podríamos decir, bueno, aquí lo podemos comparar en todo lo que conocemos de la palabra, y los que eran los primeros invitados fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya sabemos qué hizo Israel, rechazó a Jesucristo como Mesías, como Salvador, e inclusive le dieron muerte, ¿verdad? Y después dice que salieron a los caminos y a llamar a toda la gente. Pero podríamos decir, bueno, ¿cómo es eso de que tú no estás vestido como para estar en una boda? Y es eso, cuando nosotros conocemos a Cristo, Él dice que nuestras obras, nuestros pecados, todo eso es como trapos de inmundicia. Y Él dice que nos da vestiduras limpias. Dice que las vestiduras limpias, dice, son las obras que nosotros hacemos, no como pago, no como nada, sino como una consecuencia de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora nos vestimos dignamente porque estamos ya listos para asistir a las bodas del Cordero. Pero entre todos los invitados, y podremos pensar en todas nuestras congregaciones, de donde quiera que nosotros vayamos a congregarnos, siempre habrá alguna persona que está allí, pero en realidad sigue viviendo su vida como siempre la ha vivido. Ah, bueno, el domingo voy o el día de la reunión voy y me parezco a todos, hablo como todos, Dios te bendiga, ay, qué bonito, qué bendición, pero en realidad esa persona no ha cambiado su manera de vivir, sigue viviendo como si nunca Dios le hubiera ofrecido la salvación. Entonces, allí es donde, pues como dice aquí en el verso 13, échenle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y así es, todo aquel que esté dentro de las iglesias, pero que no lleve una vida que sea genuinamente de un hombre o de una mujer que ha sido salvado por Dios, cuando Dios le llame, le va a decir, pues sí, estabas allí entre toda la gente, entre todos mis hijos, pero nunca diste evidencia en tu vida de ser una vida consagrada a Dios. Y todos llegamos a fallarle a Dios, todos llegamos a pecar en algún momento, hasta de pensamiento. Pero rápidamente nos arrepentimos y retomamos nuestra vida como a Dios le place, ¿verdad? Entonces, estemos atentos. Vamos a continuar con Jueces del 9 al 14. Allí estamos viendo que del 9 al 14, esta porción de Jueces 7 nos habla del pan de cebada. Dice, desde el verso 9, aconteció que aquella noche
Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, fíjense, normalmente pensamos que este pasaje solo habla de los madianitas, pero aquí vemos tres grupos: madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Dice, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos, eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y se trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, pues imagínense cuál fue la reacción de Gedeón, ¿verdad? Al escuchar esto. Ahora él estaba escuchando un sueño de estos dos hombres que una vez más le aseguraron que él iba a tener la victoria en esa batalla. Porque ya el Señor le había dicho, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a Madián. Aún le dijo, llévate a Fura, ¿no? Si tienes miedo. Entonces, ya que escuchó este relato, él tomó aliento, se llenó de confianza y, ¿qué dijo? Vamos a atacar, ¿verdad? Entonces dice que descendieron hasta las avanzadas del enemigo. Y los centinelas que estaban allí al borde de toda esa grande multitud, dice este pasaje que acabamos de leer, que se extendían como langostas. Entonces, ciertamente debe haber sido algo enorme, enorme, enorme. Yo no alcanzo a imaginar cómo será un valle y lleno de gente, ¿no? Y aparte sus animales, ¿no? Dice que los camellos eran como la arena del mar. Y bueno, pues eso ya sabemos que es una ilustración, ¿verdad? Pero definitivamente con esto ya Gedeón se animó. Y Dios así hace con nosotros cuando estamos en situaciones que humanamente muchas veces decimos, no, de esto ya no salgo, de esto, ¿cómo me voy a librar de este asunto, de esta situación? Dios siempre tiene la última palabra. Y él aquí ya le había dicho a Gedeón, tú vas a ganarle a los madianitas, yo ya los entregué en tu mano. Vamos a leer los versos 15 al 18. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Verso 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán, por Jehová
y por Gedeón. ¿Qué es esto? Pues Dios allí le mostró una estrategia a Gedeón. Muchos estudiosos de la palabra dicen que los ejércitos de Israel, normalmente ellos, por cada 100 hombres, un hombre llevaba una trompeta. Entonces, podemos imaginarnos cómo allí Gedeón les dijo que iban a rodear, dice el verso 18, que todos los que estarán conmigo tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento. Entonces, esos 300 hombres les ordenó, váyanse alrededor del campamento para que estén y me vean a mí y lo que yo haga, ustedes harán exactamente igual. Entonces, vemos que los dividió en 3, 100 con él, 100 y 100. Y ya cuando todos estaban alrededor, ¿qué les dijo? Cuando yo y mi compañía toquemos la trompeta, ustedes las van a tocar también. Y van a gritar, por Jehová y por Gedeón. Yo no me alcanzo a imaginar la verdad, pero imagínense ustedes, todos están durmiendo porque dice que fue cuando acababan de hacer el cambio de los guardias en la medianoche. Entonces, de repente tú bien dormido, ¿cuál va a ser la reacción? Sí saben que son soldados, sí saben que van a enfrentar una batalla, pero están dormidísimos, ¿no? Y de repente escuchan sonido de trompetas y luego un ruido extraño. Ya estoy hablando del verso del 19 al 23, donde es la derrota de Madián. Ahorita lo leemos. Pero dice la escritura que todos estaban alrededor. Entonces, imagínense, suenan las trompetas, rompe cada hombre 300 cántaros en la medianoche, que ahora nosotros en las ciudades tenemos luz, hay ruido, siempre están pasando coches o gente trasnochadora, pero ellos estaban en un valle y los de Gedeón estaban arriba en el cerro y bajaron al valle donde estaba todo el campamento de Madián y los otros, rodearon el campamento y de repente empiezan a sonar sus trompetas, quiebran los cántaros y quedan las teas encendidas en la mano de cada uno de ellos y gritan a un mismo tiempo, por Jehová y por Gedeón. Imagínense, esto despertó a todo el campamento que estaba allí, los despertó de repente. Entonces, cuando abren los ojos, con toda seguridad, sabiendo y conociendo cómo era el ejército de Israel, vieron tantas antorchas encendidas y tocar la trompeta era una llamada para toda la compañía, ¿no? Ellos jamás supusieron que solamente fueran 300 hombres. Ellos seguramente pensaron que eran 30,000, si por cada uno se acostumbraba a que llevaran una trompeta y eran 300, y cada uno de esos 300 multiplícalo por 1,000, pues ellos pensaban que eran 30,000 hombres, 30,000. Entonces, por eso, ¿cuál fue su reacción? Vamos a leer los versos 19 al 23. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita
en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces, ¿qué vemos? Fueron muy obedientes estos 300 a todas las instrucciones de Gedeón. ¿Y qué ocurrió? Que dice aquí que el Señor puso la espada de cada uno de estos contra su compañero de su mismo campamento. Dios hizo en ellos confusión. Despertaron, escucharon el ruido de los cántaros que se quebraron, igual y ni supieron qué ruido fue ese. Vieron todas las teas encendidas alrededor de todo su campamento. Su pensamiento fue: nos han rodeado, estamos perdidos. Y a eso el Señor, la espada del Señor fue la que los acabó, porque dice que se puso la espada de cada uno contra su compañero. Entonces veamos que la obediencia de nosotros a una orden de Dios es lo que siempre, siempre nos va a traer victoria. Y aún continuemos ya con los últimos versículos de aquí de Jueces 7. Vamos al verso 24 y 25. Dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y tomaron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, con esto entendemos que ya la victoria había sido definitiva. Ya los hombres de Gedeón habían pues hecho la tarea, ¿verdad? Pero sabemos que fue Dios el que con 300 hombres les concedió la victoria, porque trajo confusión, trajo pánico, miedo sobre todos ellos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, en nuestra vida es estar permanentemente extrayendo todas las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra y hacer tal cual el Señor nos indique. Pidamos a Dios que nos ayude a entender, que nos ayude a ver más allá de lo aparentemente que se nos ofrece como información, como noticia, y estemos atentos porque detrás de todo lo que sucede en el mundo material hay algo en el mundo espiritual. Y ya sabemos, ¿no?, que este año nos tuvimos que adaptar a otra rutina que no es la normal, porque yo digo que no es normal que estemos encerrados en nuestras casas permanentemente. Claro, hemos hecho ajustes a nuestra vida, pero estemos atentos para que nuestra salud física y mental no se vean minados, no se vean disminuidos, porque todo esto, los que estudian los comportamientos humanos han comprobado que esto trae fatiga y agotamiento. Entonces, estemos atentos a estar con Él y oremos permanentemente, pasando tiempo en leer su palabra y sobre todo en orar. Porque la oración que nosotros dirigimos a Dios no hay límites, no de espacio o de cualquier otra situación. Podemos orar en todo tiempo. Y el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, no tiene poder en contra de nosotros cuando estamos llevando en oración todas nuestras peticiones
y tendremos de parte de Dios respuesta a todo aquello que nosotros le pidamos en oración. Vamos a orar para terminar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, de tomar tu palabra y de aprender de lo que tú nos has dejado allí, porque toda la palabra fue puesta para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, Señor. Gracias te damos, Padre, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos permitas continuar adelante en fidelidad para contigo, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y dejamos, Señor, en tus manos toda ansiedad, todo temor, toda fatiga de nuestro corazón, bendito Padre, todo cansancio, porque los que estamos trabajados y cargados, dice tu palabra, que si vamos a ti, tú nos harás descansar. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.